Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hace algunos días les he estado anunciando que estoy trabajando en una investigación muy importante que tiene que ver justamente cómo el impeachment de Donald Trump actualmente se relaciona con la cantidad de revoluciones que han venido sucediendo desde el año 2011 en adelante. ¿Por qué a los demócratas les molestó tanto que Donald Trump pidiera apoyo a el presidente de Ucrania para investigar justamente a los Biden y investigar otras actividades que se venían realizando en Ucrania? Todo eso está relacionado, aunque ustedes no lo crean, a la cantidad de revoluciones que vienen sucediendo desde el año 2011 en diferentes países del mundo como Egipto, Sudán, Macedonia, Ucrania y muchos otros. Todo esto está relacionado, interconectado. Aún así, hay gente que sin conocer esta información piensa que todo esto es un movimiento netamente espontáneo, parte de un estallido social. Otros, sin embargo, piensan que hay realmente un intento por llevar en las sombras este tipo de revoluciones, financiarlas y llevarlas finalmente a la calle. Vamos a ver eso y mucho más el día de hoy. Vamos a aprender, vamos a sumergirnos en esta telaraña que hay detrás de todo esto. Y espero que con este video puedan sacar finalmente sus propias conclusiones al final. Acompáñenme. Evidentemente, si nos quedamos con la visión superficial que nos pueden entregar los medios de comunicación tradicionales, no vamos a entender absolutamente nada de lo que está sucediendo. Justamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y lo primero que vamos a probar, como salí aquí en el programa de Glenn Beck, lo que vamos a probar es cuáles son los hechos que aquí se han configurado y que nos van a empezar a mostrar, a abrir esta caja de Pandora, donde nos vamos a dar cuenta justamente qué es lo que están haciendo en estos diferentes países. Lo primero que vamos a probar es cómo el Departamento de Estado, el Deep State o el Estado Profundo, en colusión con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y las NGOs o las organizaciones no gubernamentales, están trabajando para fomentar la revolución en todo el mundo. Esto es aproximadamente desde el año 2011 en adelante, especialmente cuando estaba el último presidente demócrata de Estados Unidos, que fue Barack Obama. Fue donde se vio esto y empezó a surgir con mucha más fuerza, también durante la era de los Clinton, etc. Para quienes juzgan a Estados Unidos a priori y también con esa liviandad, no entienden que el problema que tiene realmente Estados Unidos es que en este momento el presidente Trump está en una lucha contra el Deep State o el Estado Profundo. Lo primero que vamos a ver aquí es mostrarles cómo el Departamento de Estado durante el gobierno de Obama estaba en colusión con estas agencias de inteligencia y estaban trabajando con estas organizaciones no gubernamentales. ¿Para qué? Para crear justamente una revolución en todo el mundo. ¿Cuál es el nombre de ese conjunto de organismos que están trabajando? Es la Sociedad Civil 2.0 o se llama Civil Society 2.0 en este caso. Grábense muy bien ese nombre, Sociedad Civil 2.0. Todo lo que está sucediendo hoy día es parte, y eso es lo que vamos a justamente probar, de esta Sociedad Civil 2.0. ¿Cuál es el gran socio, el gran partner? Es George Soros, uno de los financistas que trabaja junto al Deep State, un operador justamente del Deep State, y eso es lo que vamos a probar hoy día con documentación. El impeachment de Trump tiene mucho que ver con esta situación. Tenemos que entender que el whistleblower, los demócratas se han negado a mostrar a este whistleblower, ya que todos estos personajes están involucrados y han sido protegidos. Eso es lo que vamos a ver también. De a poco se van a ir dando cuenta qué es lo que tiene que ver todo esto y cómo van encajando las piezas del puzzle. ¿Cuál es el objetivo, el goal, la meta final que tiene esta Sociedad Civil 2.0 que fomenta la revolución alrededor de todo el mundo? Es crear
un sistema de justicia en las sombras, reemplazar los actuales sistemas de justicia que tenemos, otorgándole poder obviamente a organizaciones que no lo tienen, que están infladas, que las están inflando, otorgándoles este poder, reescribir las constituciones, escuchen muy bien, y poder elegir ellos mismos a sus líderes que van a poner a la cabeza de estos países una vez que estas revoluciones hayan sido efectivas. Este es el blueprint. Esta es justamente el mapa para probar, el mapa del tesoro para poder probar qué es lo que hay detrás de todo esto. Su objetivo siempre que hacen estas revoluciones es poder cambiar las constituciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objetivo de cambiar las constituciones? Es saltarse los sistemas de defensa que puedan tener los países y de esa manera saltarse todo el aparato militar, el aparato de defensa. Ese es básicamente el gran objetivo y obviamente poder repartir el poder y todo eso. Pero uno de los grandes objetivos es anular los sistemas de defensa y por eso empiezan a hablar ellos de empezar a reformular, de reformar ciertas instituciones, especialmente las que administran el uso de las armas para el Estado. Todo esto se hace en nombre de la democracia. Todo se hace en nombre de las sombras. Estas organizaciones lo que dicen es que promueven la democracia, promueven los derechos, pero la realidad es que están constituidas por personas que no han sido electas y eso prueba que no tenemos una democracia real. Y todo esto está hecho completamente en las sombras. ¿Qué es este Civil Society 2.0 o cuál es esta sociedad civil 2.0 que les pedí que se grabaran desde un principio? Recordémonos de la época de la primavera árabe, cuando todo el mundo estaba en la calle en esos países, especialmente lo que pasó en Egipto. Estos grupos de la sociedad civil 2.0 lo llaman a todo esto, a este tipo de levantamientos populares, escuchen muy bien, lo llaman Spontaneous Indigenous Popular Uprisings, que significa justamente un levantamiento o una insurrección popular indígena espontánea. Le tienen hasta un nombre a todo esto. Insurrección popular indígena espontánea. Ese es el nombre que le han otorgado y es la jerga que usa la sociedad civil 2.0 para describir justamente este tipo de movimientos que es lo que estamos viendo justamente ahora. Uno de los mayores ejemplos de todo esto fue lo que sucedió en Ucrania en el año 2014, cuando George Soros financió el cambio del régimen. Recordarán ustedes los videos, las noticias y cómo se estaban realizando estas manifestaciones que pedían un cambio de régimen en Ucrania. Tenemos que mirar a Ucrania para poder entender justamente todo lo que está pasando hoy día y se darán cuenta también que Ucrania está completamente relacionada a sacar a Donald Trump del poder. Hemos visto cómo el impeachment se ha basado también en una investigación, en ayuda que pidió el presidente Trump para investigar la corrupción de los Biden justamente en Ucrania. Financió George Soros junto al Deep State norteamericano de Obama en ese tiempo, una NGO, una organización no gubernamental. Esta organización no gubernamental se llamaba Anti-Corruption Action Center o el Centro de Acción para la Anticorrupción. Y fue blindada por la Embajada de los Estados Unidos en ese tiempo y también por el Departamento de Estado. El gobierno de Obama trabajó en coordinación con estas ONG de George Soros durante todas las protestas del año 2014 en Ucrania. Tenemos que remontarnos ahora al año 2013, que justo antes de dar el golpe en Ucrania, la fundación de George Soros International Renaissance Foundation fue el financista principal de este golpe, mientras la Embajada de Estados Unidos le entregaba muchísimo dinero y financiamiento, obviamente, a esta International Renaissance Foundation, esta ONG de George Soros. Una vez más, detrás de el cambio de régimen en Ucrania estaba justamente este personaje una vez más. Estas son el tipo de acciones que justamente prueban cómo el Deep State o el Estado Profundo está trabajando en coordinación con George Soros, con la sociedad civil 2.0, para poder establecer este tipo de revoluciones alrededor del mundo y poder cambiar los regímenes a su entera conveniencia.
Eso es lo que está detrás de todo esto. Vemos siempre este tipo de organizaciones no gubernamentales que trabajan en conjunto con otro tipo de poderes para poder hacer estos cambios de regímenes. Pero ¿por qué es tan importante el tema de Ucrania? Nos hemos centrado en Ucrania porque es el país que en este momento está en boga, producto del impeachment a Donald Trump, este intento de sacarlo justamente del poder para también hacer un cambio de régimen. Es importante decir que todos los testigos que han sido llamados a testificar contra Trump son diplomáticos de carrera que de alguna manera estuvieron involucrados en lo que pasó en Ucrania. Ese es un punto central para poder entender. Y esto incluye al whistleblower, a este famoso whistleblower que es quien sería este testigo, ¿cierto? Muchas personas en Washington piensan que esta persona se llama Eric Ciaramella. Muchos dicen que todo apunta a que ese es el whistleblower. Pero vamos a ver qué tiene que ver Ciaramella en todo esto. Y la pregunta que hay que hacerse aquí es por qué el Departamento de Estado está tan temeroso de que Donald Trump investigue lo que pasó en Ucrania. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué han saltado todas las alarmas cuando Donald Trump se metió a investigar justamente lo que pasa en Ucrania? ¿No tendrá acaso que ver con que se pueda descubrir este tipo de financiamientos de las organizaciones de George Soros? Habría que hacerse esa pregunta. Lo más probable, según la investigación de Glenn Beck, es que sea así. Han saltado todas las alarmas producto de que aquí se podría configurar y se podría descubrir cómo el Departamento de Estado está involucrado, cómo el Deep State está involucrado justamente en hacer estos cambios de regímenes. Y eso es lo que prueban los documentos que vamos a ver a continuación y que estamos presentando justamente en este programa. El caso concreto es que hay evidencia de dineros perdidos por más de 7 billones de dólares. Esos dineros podrían perfectamente ser parte del financiamiento irregular, que es dinero de la gente que paga impuestos en Estados Unidos y que se está yendo a este tipo de programas en las sombras. ¿No revelaría acaso toda esta investigación que pretendía hacer Trump? Y para ello le pidió ayuda al presidente de Ucrania. ¿No revelaría acaso el financiamiento a través del Departamento de Estado a las fundaciones del señor Soros? ¿No es acaso esta la respuesta que esperaba justamente Donald Trump en esa llamada telefónica al presidente de Ucrania? Eso es lo que hay que preguntarse. Esto es mucho más oscuro y profundo de lo que parece. Mientras los dejo pensando en todo esto, que sé que de a poco va a ir haciendo sentido a medida que vayamos avanzando en este programa especial que he preparado para ustedes, tenemos que entrar a comprender otro concepto nuevo, que es el Public Diplomacy 2.0 o la diplomacia pública 2.0. Esto fue una iniciativa del gobierno de Bush. Pero ¿cuál era la idea y qué significa este Public Diplomacy 2.0? La idea oficial era que los países pudieran combatir ideologías extremas como el Islam radical, por ejemplo. Y el propósito de todo esto era usar técnicas de redes sociales para lanzar campañas en redes sociales para combatir estas ideologías radicales. En el fondo era armar todo un aparataje a través de las redes sociales para ir cambiando la percepción, evidentemente, de las personas respecto a ciertos temas sensibles o a ciertas ideologías extremas como el Islam radical, que también sabemos que fue financiado justamente por el Deep State, y eso toda la evidencia apunta justamente a eso. Las redes sociales se han convertido en una fuerza más profunda en la configuración de los valores internacionales en toda la comunidad diplomática. Es un nuevo tipo de diplomacia. Examina la naturaleza cambiante de la diplomacia pública y cultural en el contexto de la evolución de las comunicaciones globales. También considera la medida en que las redes sociales pueden facilitar el uso de nuevas monedas de diálogo, divulgación y propagación de opiniones como herramientas claves en la negociación de conflictos. El manejo de las redes sociales y quien maneja las redes sociales hoy en día tiene una considerable ventaja para poder manejar la tecnología y la información. El Public Diplomacy 2.0, esta iniciativa del gobierno de Bush que se basaba en poder combatir
estas ideologías extremas también tienen una importancia muy grande en el empleo del poder blando. Le llaman poder blando justamente a este poder que se ejerce a través de las redes sociales, y según ellos equivale a una democratización de las políticas exteriores, o más bien podríamos decir que refleja una reconfiguración de los intereses de la élite dentro del orden internacional. Es el control justamente de la narrativa, la gran pelea que estamos viendo hoy día en esta guerra psicológica, y esto tiene justamente relación con eso. Hacerse con el control de las redes sociales y poder controlar la opinión de las demás personas es una cosa absolutamente fundamental para esta diplomacia pública, lo que ellos llaman esta diplomacia pública. Y una gran cantidad de países han reconocido las muchas oportunidades que ofrecen estas nuevas tecnologías y cómo están trabajando en ver cómo las pueden aprovechar. Justamente de eso se trata el Public Diplomacy. Cada año son más el número de estados que elaboran y trabajan en este tipo de programas, como también la cantidad de recursos que son destinados a estas actividades van creciendo. Los países que no entienden la importancia de la diplomacia pública digital están realmente hoy día en una desventaja, y esto es realmente ampliamente reconocido. La Public Diplomacy 2.0 son técnicas que hacen referencia específica a los Estados Unidos y el Reino Unido. Fueron desarrolladas por ellos. Fueron los primeros que hicieron estos meetings para convocar justamente jóvenes talentos para poder empezar a entrenar a esta gente para ir moldeando justamente la opinión pública en el nombre de la libertad, en el nombre obviamente de la democracia, como siempre lo han hecho. El resurgimiento de esta era del terrorismo significó que los líderes estadounidenses del Estado Profundo se dieron cuenta de que estaban involucrados esta vez en una nueva batalla por los corazones y las mentes de las personas. James Glassman, el predecesor de McHale en el Departamento de Estado, que es el responsable de articular el concepto mismo de Public Diplomacy 2.0, parece él tener una visión muy sólida al respecto. Cree que podría ser más fácil destruir la marca de un enemigo, por ejemplo la de Al Qaeda, que crear una marca estadounidense exitosa, por ejemplo. Estos son todos los conceptos que le dan vida a este nuevo sistema de diplomacia pública a través de las redes sociales. Luego de todo esto, recordarán que llegó al poder el señor Obama y fue elegido. Y en la nueva administración entró en el juego Hillary Clinton y cambiaron este concepto de Public Diplomacy 2.0 por Civil Society o Sociedad Civil 2.0. Ahí se hizo justamente este cambio y se empezaron a unir todos estos factores. Esto tiene ciertas similitudes con Open Society de George Soros, que es uno de los principales financistas y se encuentra. Es cosa de investigar un poco, como les estamos mostrando en este programa, y vamos a ver que siempre la figura de Soros emerge justamente aquí junto a la colaboración directa del Estado Profundo o del Deep State. Pero sin embargo, todo esto está hecho en nombre de la democracia, en nombre de hacer las sociedades más libres, más abiertas. Pero la verdad es que lo que vemos es totalmente lo contrario, un intento absolutamente planificado de derrocar diversos gobiernos, y en el fondo lo que hay detrás de todo esto es el socialismo, es instaurar el poder, es llegar al poder por una vía no convencional, en este caso mediante la subversión, y no podemos permitir que grupos de poder de estas élites vengan justamente a imponernos todo este tipo de cosas desde las sombras. Poderes que no han sido electos absolutamente por nadie, sin embargo se están tomando el poder en nuestros diferentes países en nombre de la democracia. Finalmente, lo que ocurrió aquí es que Civil Society 2.0 se convirtió en el campo de entrenamiento para lo que luego se iba a denominar estos levantamientos indígenas populares. Cuando se usan términos, por ejemplo, como sociedad civil, Open Society, sociedad abierta o expandir la democracia, en realidad estamos hablando de socialismo. Es por eso que finalmente todo se trata de promover este tipo de agendas. El problema es que todo esto además
como hablamos anteriormente, se hace absolutamente en el más profundo secreto. Esta sociedad civil 2.0 llegó a Ucrania en el año 2011, cuando comenzaron a hacer estos tech camps o campos tecnológicos, donde le enseñaban a la gente, a los activistas nativos y a todas las ONG a movilizarse, a hacer y llevar su activismo online a las calles. Es justamente por eso que el Parlamento ucraniano denunció que el Departamento de Estado norteamericano estaba entrenando gente en la calle para hacer esta revolución. De eso se trata justamente, echar abajo un país completo y moldearlo hacia su ideología política. Ucrania fue usado como un campo de pruebas justamente para esta estrategia de 4 etapas. Ahora esto está pasando en todo el mundo. Antes de continuar, debo decirles que en ningún caso estamos diciendo que el Departamento de Estado norteamericano esté detrás de estas revoluciones que se están produciendo en este momento en Sudamérica. Simplemente vamos a ver cómo se ha utilizado esta fórmula para desestabilizar a los países, cambiar los gobiernos, cambiar las constituciones y crear un sistema de justicia en las sombras. Esto de Ucrania es solamente un ejemplo, pero abre las sospechas para lo que realmente está pasando detrás. Vamos a ver cuáles son estas 4 etapas, justamente para poder desestabilizar los países, cambiar los gobiernos y cambiar las constituciones. Vamos a desmembrar un poco el plan de Civil Society 2.0, de esta sociedad civil 2.0, identificando las 4 etapas claves de este plan. Número 1, el Departamento de Estado identifica, entrena y financia grupos de la sociedad civil para que se movilicen. Esto es simplemente diseñar para hacer una revolución, generar caos y hacer colapsar el régimen. Es aquí donde entra el término leaderless revolutions o revoluciones sin líderes. Se han fijado que justamente ese es el término que acuñan los medios de prensa. Dicen que no hay líderes detrás de esta revolución. Es por ello que es tan difícil poder terminar justamente con este método de revolución, ya que aparentemente no hay líderes visibles. Número 2, cuando emerja la oportunidad, activistas entrenados por el Deep State entrarán en acción. Ejemplo, la primavera árabe en el Medio Oriente y el norte de África. Número 3, el Departamento de Estado y sus proxies apoyan activamente la oposición. Ahí comienzan a aparecer discursos y declaraciones que hablan, por ejemplo, que Trump es un peligro para las políticas institucionales o que el señor Piñera es un dictador. Empiezan a hablar de que los presidentes que están legalmente constituidos comienzan a ser un peligro para la democracia. ¿Se fijan? Eso es justamente lo que hemos estado viendo ahora. Es exactamente el mismo discurso. También se comienza a ver a la gente de la oposición comenzar a ayudar activamente a través de distintas personalidades en las calles o a la gente que está protestando, los medios de prensa, etc. Aquí no importan las causas de las protestas ni lo que piden los manifestantes a estas alturas. Se trata simplemente de dirigir al movimiento para cumplir con estas metas y lograr el plan final. Número 4, una vez que el cambio de régimen ocurra, infiltrar el nuevo gobierno con líderes elegidos por esta sociedad civil. Este tema es mucho más complejo de lo que parece, por lo que ya se estarán dando cuenta. La receta se cumple a la perfección. Si bien es cierto el Departamento de Estado, y no estamos diciendo que el Departamento de Estado norteamericano esté detrás de todo esto en este caso puntual, pero sí toda la evidencia apunta a que fueron ellos los que, el Deep State fue justamente el que desarrolló este tipo de mecanismos para poder armar las revoluciones en distintos
países de la mano de estas ONG. Es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora. El plan, esto es una copia perfecta y al parecer este es exactamente el mismo plan que estamos viendo en los países de América. Antes de continuar, es necesario entender que para poder lograr un objetivo es común que varios entes se alíen para poder lograr finalmente ese objetivo, el objetivo de desestabilizar a los países. Lo que estamos viendo en Sudamérica obviamente tiene otros actores, pero al parecer la fórmula para poder lograr la desestabilización es exactamente la misma. Una de las cosas fundamentales que hay que entender que en la etapa 4, una vez que el cambio de régimen ocurra, dice infiltrar el nuevo gobierno con líderes elegidos de la sociedad civil. Se preguntarán ustedes entonces cómo se van a deshacer de las personas patriotas o las personas que aún defienden el modelo anterior que había. Bueno, muy fácil. Aquí entran en juego otras ONGs, como en el caso de Ucrania, el Anti-Corruption Action Center o el Centro de Acción Anticorrupción, que también fue financiada, adivinen por quién, por George Soros. Y su objetivo es crear un sistema paralelo de justicia que les permita ir en contra de todos sus opositores y les va a permitir a la vez proteger a aquellos que están de su lado en este nuevo escenario. Una vez más, se inflan estas instituciones, se les empieza a otorgar poder a estas instituciones que no han sido electas para crear un sistema paralelo de justicia. Crear un sistema paralelo de justicia es justamente la clave para poder hacerse con el poder, para poder perseguir justamente a los opositores y para blindar a aquellos que van a apoyar a este nuevo régimen. Es en este punto donde aparecen y se desclasifican una serie de correos electrónicos que prueban cómo Soros y el Departamento de Estado, el Deep State, trabajaban en Ucrania en proyectos relacionados a la justicia criminal ucraniana. Todo esto va cobrando más sentido cuando los demócratas y Adam Schiff temen nombrar finalmente el nombre del whistleblower que está involucrado en este caso de impeachment que le quieren hacer al presidente Trump. ¿Y por qué tienen miedo de nombrar al whistleblower? Porque como ustedes han podido ver en todas estas pruebas, aparece el nombre de este señor relacionado en absolutamente toda esta trama que existía desde antes. En este artículo que estamos viendo de ERT, del 1 de junio del 2015, el autodenominado defensor de la nueva Ucrania, George Soros, fue hackeado y lograron obtener correspondencia entre Soros y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Este documento que les muestro justamente a continuación es esta carta que está firmada justamente por el señor Soros. Al final lo pueden ver justamente aquí. Es un documento confidencial en su tiempo y que liberaron estos hackers. Él se denomina como el autodenominado defensor de la nueva Ucrania. Veamos lo que decían esos documentos. Una de las cosas claves que dice Soros en este documento desclasificado dice: después de casi un año de preparativos, todos los ingredientes de un programa de reforma radical están disponibles, solo necesitan ser combinados. También ha surgido el marco para reunir a las diversas ramas del gobierno. El Consejo Nacional de Reforma, NRC, reúne a la Administración Presidencial, el Gabinete de Ministros, la Rada y sus comités de la sociedad civil. Aquí se dan cuenta cómo a través de estas mismas palabras del señor Soros está admitiendo la injerencia que él tiene dentro de los asuntos internos de un país independiente como es el caso de Ucrania, y está realmente haciendo un plan y diciendo detalladamente cuáles son los pasos que hay que tomar y qué es lo que se debe hacer con este país. En el punto número 5 de esta carta, George Soros escribe textualmente: The International Renaissance Foundation, o la Fundación Internacional del Renacimiento, que es la rama ucraniana de las fundaciones de Soros, fue el único partidario financiero de la NRC hasta ahora y será uno de los principales partidarios de la PMO, que se encarga de financiar la NRC y de implementar varios proyectos de reforma de ahora en adelante. Está admitiendo abiertamente cómo estas fundaciones están justamente financiando estos cambios sociales y cómo van a llevar a cabo de ahora en adelante, dice Soros, estas reformas. En el punto número 7 de este documento
Dice, las reformas institucionales deben incluir 3 elementos principales. Primero, configurar las agencias anticorrupción, como la Oficina Nacional Anticorrupción y la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, y finalizar la legislación anticorrupción de acuerdo con los estándares internacionales. En segundo lugar, implementar la primera etapa de la reforma judicial, incluida la creación del nuevo Alto Consejo de Justicia y el lanzamiento de los procedimientos de reelección de jueces. Tercero, lanzar el programa de reforma constitucional con la descentralización como primer objetivo. Se dan cuenta, es una pauta total para lo que hay que hacer justamente en Ucrania. Está dictando justamente lo que debe hacer Ucrania de ahora en adelante y utilizando todas estas fundaciones, todos estos aparatos no electos, está moldeando el futuro de ese país en nombre de una sociedad abierta, en nombre de la democracia y en el nombre de un país abierto. Una de las falacias más grandes y que pone al descubierto la manera en que operan estos grupos no electos es el punto 7, que después de llevar al país y ponerlo literalmente de rodillas, cambiar el gobierno y después meter todo este tipo de instituciones para hacer las reformas que quieren hacer, Soros dice lo siguiente: una vez que los seguros estén disponibles, me prepararé para invertir hasta $1 billón en negocios ucranianos. Es probable que esto atraiga el interés de la comunidad inversora. Es justamente este el esquema que hemos visto en innumerables oportunidades también en la familia Rothschild cuando Napoleón perdió la batalla de Waterloo. Sin embargo, ellos contaban con información privilegiada y transmitieron la noticia falsa de que Napoleón había ganado. Con eso se desplomó la bolsa de Londres y justamente esto propició que ellos pudieran comprar todo a un precio de ofertón. Es justamente eso lo que vemos aquí y que se va repitiendo en todas estas élites que toman estas decisiones de negocios una vez que primero propician justamente el caos y después van y compran todo a precio de gran oferta. En otro párrafo, siguiendo con estas instrucciones y este plan de lo que van a hacer, dice: Ucrania debe convertirse de una fuente de riesgo político a un destino de inversión atractivo. Esto requerirá mayores EFF y reseguros para el seguro de riesgo político a tasas atractivas. Esto es un ejemplo claro de cómo opera el poder detrás de las sombras, que mucha gente durante mucho tiempo pensó que esto era una conspiración. Y yo les he dicho 1000 veces en este programa que justamente utilizan esos términos para desinformar y para quitarle credibilidad a este tipo de cosas que sí suceden en la realidad. Aquí están los documentos que prueban justamente cómo están moldeando los diferentes países. Veamos el ejemplo de Macedonia. Estados Unidos da millones a grupos de Soros para desestabilizar el gobierno conservador de Macedonia. El gobierno de Estados Unidos ha gastado silenciosamente millones de dólares de los contribuyentes para desestabilizar el gobierno democráticamente elegido de centro derecha en Macedonia, coludiéndose con el filántropo multimillonario de izquierda George Soros, según muestran los registros obtenidos por Judicial Watch. La embajadora estadounidense de Barack Obama en Macedonia, Jess Bailey, ha trabajado detrás de la escena con la Fundación Open Society de Soros para canalizar grandes sumas de dólares estadounidenses para la causa, lo que contribuye una interferencia del embajador estadounidense en asuntos políticos internos en violación a la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena. El efectivo, este dinero, fluye a través del Departamento de Estado y la famosa y corrupta Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, que se encarga de proporcionar asistencia económica, de desarrollo y humanitaria a nivel mundial. La USAID ha asignado alrededor de $5 millones a los grupos de Soros de izquierda en Macedonia desde el 2012, según muestran los documentos, y al menos 9.5 millones han sido destinados por la agencia para intervenir en los asuntos gubernamentales de la nación de los Balcanes para el 2016-2021. Esta es la izquierda norteamericana, el Deep State, actuando para desestabilizar los países, como lo hemos visto en innumerables oportunidades. Podrán entender ahora dentro de todo esto por qué odian tanto al presidente Donald Trump, porque va en una agenda completamente distinta, aún con el poco poder real que tiene un presidente norteamericano, ya que el verdadero poder lo tiene el Deep State o estos grupos de poder en las sombras.
La Open Society Foundation ha establecido y financiado a docenas de organizaciones no gubernamentales, ONGs de izquierda en Macedonia, para derrocar al gobierno conservador. Un funcionario del gobierno de Macedonia, entrevistado por Judicial Watch en Washington, D.C., recientemente lo llama la infantería de Soros. Los grupos organizan movimientos juveniles, crean medios de comunicación influyentes y organizan protestas violentas para socavar las instituciones y políticas implementadas por el gobierno. Uno de los grupos de Soros financió la traducción y publicación de las reglas para radicales de Saul Alinsky al macedonio. Este libro es un manual táctico de subversión, brinda asesoramiento directo para protestas callejeras radicales y proclama a Lucifer como el primer radical. Gracias al embajador de Obama, que no ha sido reemplazado por el presidente Trump, el tío Sam mantiene el flujo de dinero para que los grupos puedan continuar operando y reclutando, confirman fuentes en Macedonia y Estados Unidos. Estas revoluciones de manual, les voy a dar algunos ejemplos de los países donde ha sucedido exactamente lo mismo y que es necesario revisar toda esta información para recién meternos en Latinoamérica. Estoy hablando de revoluciones en Tunisia, en Omán, en Yemen, en Egipto, en Siria, en Libia, en Marruecos. Siria y Libia han sido dos de estos regímenes que han colapsado completamente y ahora lo estamos viendo también en Sudamérica. Es exactamente el mismo modelo. Según un artículo publicado por el New York Times, que fue publicado en febrero del 2011, el día 17, se declaró lo siguiente en este artículo. Ya sea Yemen u otros países de la región, vio una serie de tendencias. Una gran población juvenil, sistemas educativos raídos, economías estancadas y nuevas tecnologías de redes sociales como Facebook y Twitter. Esta fue una receta real para todos estos problemas. Es el New York Times, un diario de izquierda que reconoce cómo funcionan estas tendencias, estas revoluciones. Una gran población juvenil, sistemas educativos raídos y economías estancadas de la mano de nuevas tecnologías. Es por eso que hemos visto esta explosión en redes sociales. Estoy seguro que se estarán preguntando cómo se enlaza toda esta historia que hemos visto con lo que está pasando ahora en América Latina. Si bien es cierto, el Departamento de Estado norteamericano, con el cambio de gobierno de Donald Trump, ha recortado fondos a muchísimas ONG a través del Departamento de Estado. El financiamiento a este tipo de organizaciones ha mermado muchísimo. También hemos visto cómo el gobierno de Trump ha cortado fondos a las Naciones Unidas y ha tratado de investigar justamente lo que pasó en Ucrania. Es todo este proceso lo que lo ha llevado a este intento por hacer un impeachment al presidente Trump. El asunto en América Latina parece ser aún más complejo, ya que hay una injerencia directa de otras potencias como Rusia, China. Lo que pasa con Cuba y Venezuela, están usando las mismas tácticas que aprendieron de los soviéticos, estas tácticas subversivas para poder desestabilizar los países, cambiar estas constituciones para desbaratar las orgánicas de defensa de los distintos países y llevarnos hasta este nuevo gobierno mundial, que es lo que pretenden hacer y que está en el papel desde los años 40. Vamos ahora a sumergirnos en la telaraña de organizaciones no gubernamentales que son parte de esta sociedad civil 2.0, que es lo que hemos estado viendo. Organizaciones, muchas de ellas que están financiadas por George Soros, como el caso de International Crisis Group, que es esta página que estamos viendo a continuación. Ellos se definen como una organización que está en contra de la guerra y dando forma a la paz. Esta organización, el International Crisis Group, es financiada justamente por Open Society Foundations, por la fundación de George Soros, además de Rockefeller Brothers Foundation y otras más. Una de las organizaciones que más llama la atención es Ciudadanía Inteligente. Esta es una organización que funciona en Chile. Justamente esta es la sociedad civil que está operando en Chile. Vemos en su página, lo primero, no estamos en guerra, del descontento a la acción. Dice, si el sistema político de América Latina no se abre a las demandas de la ciudadanía, el descontento llegará a un límite. Ellos dicen que son una organización latinoamericana inclusiva y feminista que lucha por la justicia social y por la transformación de las
democracias. ¿En qué están transformando esa democracia? Hablan de la Alianza por los Algoritmos Inclusivos, por ejemplo. Data Igualdad revisa con datos y gráficas simples cómo los privilegios de unos pocos fomentan la desigualdad en América Latina y el Caribe. Fomenta la participación y conciencia cívica de los niños, niñas y adolescentes para que puedan crear propuestas a problemáticas percibidas en su escuela o contexto local. Ya están metiendo a los niños en problemas sociales cuando los niños lo que tienen que hacer es justamente disfrutar su infancia. Me representa, conoce aquí cuáles son las candidaturas comprometidas con los derechos humanos y quiénes representan mejor tus posturas en periodos de elección. Pero veamos quiénes apoyan a esta ciudadanía inteligente. Open Society de George Soros, la UNDP de Naciones Unidas, Google, UNICEF. Y aquí tenemos el Banco Mundial. En otras palabras, el mismo Fondo Monetario Internacional, que en estos momentos está haciendo un reset económico. Eso es lo que pretenden hacer. Por eso están ellos mismos sacando este discurso de que debe caer el neoliberalismo. Fueron ellos y son ellos los mayores promotores de este modelo, pero ahora, para hacer un reseteo económico y para poder crear este nuevo gobierno global, justamente necesitan deshacerse de este modelo. Aquí hay un mapa de donde desarrollan algunas de sus actividades y obviamente, tal como vimos en el ejemplo de Ucrania, apoyan una nueva constitución. Esta es otra fundación que es COES, dice que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, desarrolla investigación colaborativa en temas relacionados al conflicto social y la cohesión en Chile. Fíjense en el tipo de artículos de opinión y prensa que hay justamente aquí, cómo el modelo económico de Pinochet llevó a la crisis actual que envuelve a Chile. El costo de las desigualdades multidimensionales en Chile subraya la necesidad de un nuevo pacto social. América Latina se enfrenta a una ola de populismo de derecha. Esta es la sociedad civil 2.0 en acción en Chile. Todos estos grupos de la sociedad civil están intrínsecamente relacionados entre sí. Bloomberg, un medio norteamericano, destaca las figuras de Camila Vallejo y Carol Cariola. Una vez más, vemos que el modelo de Ucrania se va cumpliendo. Este financiamiento a los líderes de movimientos estudiantiles, señalando que quienes hicieron un nombre como líderes del movimiento estudiantil hace 8 años están ganando un amplio apoyo. Vamos a ver justamente ahora cuáles son las ONGs que más incidencia han tenido en el conflicto actualmente en Chile y que tienen sus garras metidas justamente en la crisis social, tratando de aprovechar esta crisis social para poder hacer los cambios que vamos a ver a continuación. Amnistía Internacional debe devolver el dinero de Soros usado para promover el aborto en Irlanda. La agencia del gobierno de Irlanda ha ordenado a Amnistía Internacional a devolver el dinero donado por el multimillonario George Soros para promover el aborto en el país. Esta es la página oficial de Amnistía Internacional, donde dice que hacen campaña por un mundo donde todos los derechos humanos sean disfrutados. Pero veamos qué tipo de cosas están promoviendo. Chile, la política deliberada para herir a los manifestantes señala la responsabilidad de los que están al mando. Chile, Amnistía Internacional solicita reunirse con el presidente Piñera y anunciará los resultados de la investigación en una conferencia de prensa. Este tipo de cosas son reiterativas de parte de esta organización, completamente sesgada, sin entender las dos partes del conflicto, porque no las quieren entender. Ellos simplemente obedecen al globalismo y están empeñados en destruir las orgánicas de defensa de los países. Otra de las organizaciones internacionales que más ha incidido en el conflicto y está permanentemente molestando a la soberanía de Chile es Human Rights Watch. Pero veamos quién financia a Human Rights Watch. Soros y Open Society Foundations donan 100 millones a The Human Rights Watch, según el mismo sitio de Open Society Foundation. George Soros anunció hoy que sus Open Society Foundations otorgarán una subvención de 100 millones durante 10 años a Human Rights Watch. La donación se utilizará para expandir la presencia global de Human Rights Watch para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Los 100 millones son el mayor regalo que
Human Rights Watch ha recibido. En 2010, Open Society Foundations donó alrededor de 800 millones para apoyar los derechos humanos, el acceso a la justicia y la salud pública. Aquí mismo podemos ver dentro de la página de Open Society cuáles son las noticias relacionadas a Chile, un derecho legal esencial para las personas trans. La promesa de Chile sobre la apatridia es un ejemplo global. Preguntas y respuestas. Una nueva ley en Chile reconoce a las personas transgénero. Hace un sistema educativo más justo en Chile. Giorgio Jackson, del Frente Amplio, que explica el impacto de los recientes cambios políticos y sociales en Chile sobre el derecho a la educación, de febrero del 2014. Siguiendo el dinero a través de la política chilena, organizaciones de la sociedad civil latinoamericana se centran en la tecnología. Están apoyando exactamente el mismo modelo que vimos en Ucrania, como esta Civil Society 2.0, esta sociedad civil 2.0, entrenaba a gente para usar la tecnología. Open Society Foundations reunió a beneficiarios con expertos en desarrollo web, medios digitales y diseño para un taller sobre cómo las ONG pueden implementar mejor las nuevas tecnologías para llevar a cabo su trabajo. Exactamente el mismo modelo. ¿Cuándo empezaron a hacer esto? En el 2011. Noten la fecha. Era el momento que comenzó el conflicto en Ucrania. Otro artículo de la radio Bio Bio en Chile dice: Revolución Democrática reconoce aporte de fundación perteneciente al magnate estadounidense. Open Society Foundation donó $74.700 entre el 2013 y 2015 a Revolución Democrática para ayudar en el financiamiento de las actividades del movimiento estudiantil y crear un sustento financiero a largo plazo. Jackson recalcó que esta fundación apoya muchísimas iniciativas pro democracia en el mundo. Por ejemplo, en Chile apoyan iniciativas valiosas como Cyper y Ciudadano Inteligente. En el caso de Cyper Chile, es un sitio que dice que es de investigación independiente, periodismo independiente. Sin embargo, en aportes para usos específicos, George Soros y la Open Society donó $70.000, según dicen ellos, para el pago de sueldo de periodistas. Qué mejor que pagarle directamente el sueldo a los periodistas. Y también aportó $38.000 para el nuevo diseño y puesta en marcha de la página web de Cyper Chile. ¿Cuál es la línea editorial? Es tan independiente. Aquí vemos lo que ellos están promoviendo: el despertar de Chile y un territorio donde el Estado ya no existe. Ya en 2012, informe de Carabineros advirtió que escopetas antidisturbios provocan lesiones letales y estallido ocular. La multitudinaria protesta contra el sistema político y económico puso en marcha un proceso constituyente que no estaba en los cálculos de la élite. Informe de la Universidad de Chile: radiólogos y médicos de urgencia, pedrigones de Carabineros contienen plomo. Suma y sigue: furia desatada en Carabineros fuera de control y sin piloto. Subversión ideológica. Aquí tenemos otro artículo de voltairenet.org. George Soros financia el independentismo catalán. La Fundación Open Society Initiative for Europe de George Soros financió en 2014 organizaciones que militan por la independencia de Cataluña, reveló el año pasado el diario español La Vanguardia. Según documentos internos, la Open Society Initiative for Europe entregó $27.049 al Consell de Diplomacia Pública de Cataluña, organismo creado por la Generalitat de Cataluña con la participación de varios entes privados. George Soros y sus negocios con las FARC en el post-conflicto. Maléfica y poderosa influencia de George Soros en la propagación y financiación de grupos izquierdistas, junto a todo el emporio ideológico que esto requiere alrededor del mundo y muy especialmente en nuestro hemisferio. Emporio ideológico que incluye los poderosos medios de comunicación, así como los think tanks, medios digitales alternativos de comunicación con apariencia de independientes, pero fuertemente financiados, premios a la excelencia, premios de periodismo, ONGs de derechos humanos, ONGs defensoras de la libertad de prensa, etc.
Todo un conglomerado muy bien montado para darle una apariencia intelectual, académica y humanista a un propósito simple: la implantación del totalitarismo comunista que les permitirá a esta élite de mercaderes apropiarse de los medios de producción, la tierra, de los negocios ilícitos y, por supuesto, del poder total sobre nuestras naciones. La efectiva propaganda de Soros y su gente, movida por este todopoderoso imperio, siempre había colocado a los periodistas investigadores que se atrevían a tocarlo en el podio de los perturbados conspiracionistas, donde todos los medios pagos por Soros obviamente los convertían en el hazmerreír del periodismo serio. Hablar de George Soros es hablar de Smartmatic, la compañía de voto electrónico responsable del fraude electoral en Brasil, Venezuela y Argentina. Hablar de George Soros es también hablar del socio e íntimo amigo de Fidel y Raúl Castro, que Soros es un financista, un mercader que nada tiene de capitalista. Él odia el capitalismo y el libre mercado lo culpa de la desigualdad social, y así lo ha manifestado en numerosas entrevistas mientras propugna por una equidad social, que no es más que una propaganda etérea con la cual engañan para esclavizar a las naciones. Él se sirve de la inteligencia castrista para sus más diversos propósitos en América y ha visitado muchas veces La Habana porque junto a las FARC tienen el propósito común de legalizar la droga y hacerse a millones de hectáreas para desarrollar sus negocios agrícolas. No por nada Soros es el principal promotor de los acuerdos de La Habana. Para nadie es un secreto tampoco que Soros, según investigaciones disponibles, estuvo detrás de la financiación de los crecientes desórdenes civiles que buscaron sembrar el terror en Estados Unidos luego del triunfo de Trump. Fue a través de Open Society Foundations que George Soros consiguió que en el 2003 Uruguay se convirtiera en el primer país en legalizar el comercio de la droga. Millones de dólares se invirtieron en la campaña, que incluyeron eventos científicos y académicos, programas de televisión, artículos de prensa, editoriales y lógicamente congresistas que empujaron los proyectos de ley necesarios. Open Society ha financiado la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. En Colombia, Open Society Foundations dona muchísimo dinero para el mismo propósito. No fue gratuita la reunión de Soros y Juan Manuel Santos. Recién empezaron los diálogos con los narcotraficantes de la FARC. Ahí ellos dos definieron que esos diálogos deberían desencadenar, entre otras cosas, la legalización de la droga. Una vez concluido el publicitado encuentro, Santos salió inmediatamente a decir a los medios que la FARC debe ser un aliado en la lucha contra las drogas. Este es un artículo directamente del Fondo Monetario Internacional que tanto se critica, ya sea para combatir la malaria a través de la provisión de mosquiteros o construir escuelas y proporcionar saneamiento básico. La filantropía está ayudando a transformar el mundo en desarrollo. Desde los multimillonarios Bill y Melinda Gates, Warren Buffett, hasta Aliko Dangote y George Soros, los titanes del capitalismo respaldan buenas causas con su dinero al financiar nuevas vacunas, defender la salud materna, apoyar el aprendizaje, construir bibliotecas o comprar la selva amazónica para proteger el medio ambiente. Los filántropos respaldan las innovaciones y los nuevos enfoques que están cambiando vidas y construyendo sueños. Vimos que uno de los objetivos justamente para poder crear esta revolución era tener un poder judicial en las sombras. Esto mismo que vimos en Ucrania, curiosamente, está también aquí en Chile. El Observatorio Anticorrupción, se los presento, de Ciudadanía Inteligente y Espacio Público. Ellos hablan de prevención de la corrupción, regulación de conflictos de interés, integridad, ética, derechos ciudadanos, financiamiento de la política, confianza en los mercados, etc. Según esta organización, dicen que creen que es posible un país más transparente, con una mejor democracia y que están frente a un momento histórico único para lograrlo. Durante años, ambas organizaciones hemos promovido la implementación de mejores prácticas en materia de transparencia, participación, probidad y rendición de cuentas en nuestro sistema democrático. Por lo mismo es que hoy tenemos puesta nuestra atención en cómo estas propuestas se traducen en leyes y normativas concretas. Tenemos plena conciencia de la importancia que tiene la acción de los medios de comunicación y la
ciudadanía para lograr que las reformas se concreten. Por ello, ponemos a disposición de todos una herramienta que facilitará el seguimiento del cumplimiento de las propuestas del Consejo Anticorrupción, junto con generar la imprescindible fiscalización ciudadana que se necesita para empujar esta agenda. Una de las cosas más llamativas es que dicen que hay que monitorear la discusión relativa a la puesta en marcha de las propuestas del Consejo Asesor Presidencial. Pero veamos quién financia estas organizaciones. No lo van a creer, exactamente igual que en Ucrania. Esta organización, Observatorio Anticorrupción, dice que es parte de un proyecto de Fundación Ciudadanía Inteligente y de Espacio Público. Vamos a ver quiénes son. Según su actual política de financiamiento, los fondos de espacio público solo pueden provenir de fuentes internacionales, entidades académicas, fondos públicos destinados al desarrollo de estudios independientes, bla, 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 bla. Entre nuestros donantes actualmente figura Ford Foundation. No aparece aquí Open Society Foundation. Luego de profundizar en el financiamiento de esta organización, Espacio Público, me encontré con este artículo. ¿Cómo se financia?, le preguntan. En este momento, nuestras dos principales fuentes de financiamiento son una fundación de Estados Unidos, INET, donde el principal financista, adivinen quién es una vez más, George Soros. Debo decir que me he llevado una gran sorpresa al encontrar estos mismos conceptos en Chile, ya que esta investigación partió todo de materiales obviamente hechos en inglés. En esta otra página del sitio web de Espacio Público encontramos la Red Anticorrupción Latinoamericana. Es una red internacional compuesta por Espacio Público y otros 7 centros de estudios de la región que tienen como objetivo propiciar el intercambio de conocimiento y de experiencias de incidencia, así como la generación de investigación comparada, etc. Red de Anticorrupción de Latinoamérica. Sociedad Civil por la Acción Climática es una plataforma de más de 120 organizaciones de la sociedad civil chilena, académicas, activistas, ambientalistas de base territorial, sindicatos que se han unido para levantar la cumbre social paralela a las actividades oficiales desarrolladas para la próxima COP25 en Santiago de Chile. Tenemos el Observatorio Anticorrupción, plataforma para dar seguimiento a los proyectos de ley y medidas administrativas que buscan materializar las 236 propuestas emanadas del Consejo Anticorrupción. 236 propuestas. El mismo modelo que Ucrania. Y aquí tenemos Chile Check. Pero veamos qué es este Chile Check. No es otra cosa que, según ellos, una iniciativa de verificación de discurso público con el apoyo de IES Chile y Espacio Público. En español, los reyes del fake news, CNN, esto es un verificador en el fondo de noticias falsas para detectar noticias falsas que van a contrarrestar ellos con las fuentes, los expertos y otros datos confiables. Google y una red financiada por Soros se unen para controlar resultados de búsqueda de noticias. El acuerdo, que creará un banco de tiempo de ingeniería y acceso gratuito a herramientas de supervisión social, busca lograr una mejor verificación de datos y un mayor control de los hechos en todo el mundo. Google y la Red Internacional de Verificación de Hechos, por sus siglas en inglés, IFCN, resolvieron asociarse con el fin de comprobar los hechos. Este artículo de la BBC nos da un ejemplo clarísimo de cómo se manipula la información en el extranjero. Amnistía Internacional. Chile utiliza la violencia como un elemento disuasorio. Las fuerzas de seguridad de Chile han herido deliberadamente a personas que participan en las manifestaciones masivas actuales, dice Amnistía Internacional. Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente, principalmente el Ejército y la Policía Nacional, están llevando a cabo ataques generalizados utilizando fuerza innecesaria y excesiva con la intención de herir y castigar a los manifestantes, según el informe. Si esta gente estuviera tan preocupada de los derechos humanos, le dirían a los manifestantes que no ataquen a carabineros, que no se expongan y que no vayan a provocar a los cuarteles militares, porque lo que necesitan son justamente bajas. Este es un ejemplo
de cómo el aparato de las noticias falsas está al servicio de la narrativa de Soros para justamente el tema comunicacional de Chile. Más de 30 importantes organizaciones de noticias vinculadas a George Soros. Un artículo bastante largo que muestra muchas de las agencias de noticias y periodistas que están ligados directamente a este personaje. Aquí tenemos más de la sociedad civil directamente desde la página de Open Society Foundations. Seguir el rastro del dinero en la política de Chile. La organización sin fines de lucro Ciudadano Inteligente se creó en el 2009 con el objetivo de reducir la desigualdad en Chile y otros países de América Latina y enfocó su labor en fortalecer la democracia, defender la transparencia y aplicar la tecnología para estos fines. Desde entonces hemos puesto en marcha proyectos que facilitan el acceso a la información, la observación de elecciones, la vigilancia de funciones gubernamentales y la apertura legislativa, entre otras cosas. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Y lo más complejo es que aquí hablan de la observación de las elecciones y todo en nombre de la democracia. En respuesta a los escándalos, la presidenta chilena Michelle Bachelet, porque este es un artículo del año 2016, instó a que se conformara un Consejo Asesor Presidencial contra conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción, en el cual participó Ciudadano Inteligente. La actuación del Consejo redundó en una serie de proyectos de reforma legislativa sobre el financiamiento político, partidos políticos y otras cuestiones. Esta gente es la que nos va a venir a controlar todo, una vez más, de nuevo, en nombre de la democracia. Esta es una falacia. Para los que no recuerdan esta noticia, yo sí la recuerdo. Bachelet destacó el compromiso de Yoko Ono con la paz y la tolerancia. La mandataria la condecoró en Estados Unidos y le hizo la entrega de la Orden al Mérito Bernardo O'Higgins. Pero fíjense a quién más condecoró. En la ceremonia también se galardonó a George Soros, filántropo de origen húngaro, a quien Bachelet aludió como un firme aliado de Chile en la promoción de la cooperación internacional para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo y alguien que mantiene un inquebrantable compromiso con la democracia y las sociedades abiertas por su apoyo al multilateralismo y a las causas progresistas. Siguiendo con el rastro de la sociedad civil 2.0, me he encontrado con este documento, ya que esta organización, COES, dice que la idea de levantar un observatorio de conflicto social surgió y se basó en el modelo teórico del informe La protesta social en América Latina de la Dirección Regional de la PNUD. Vamos a ver de qué se trata esto y van a sorprenderse. Este es un libro que hace referencia a la protesta social en América Latina. Esta es la página oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Dice lo siguiente: los países de América Latina con mayor número de protestas sociales son los que también presentan mayores desigualdades socioeconómicas y gobiernos con capacidad limitada para manejar disturbios. Pero ¿qué es este libro, este informe? Vamos a ver de qué se trata. Este documento es del año 2012. Habla de la multicrisis global y en todo lo que se enfoca es en las crisis, detectar crisis, ver oportunidades a través de estas crisis para cambiar el sistema, es en el fondo. Para quien sabe leer detrás de esto, lo único que ve es el lenguaje del socialismo, tratando de usar, como siempre, la democracia para llevarnos a un sistema completamente totalitario. Fíjense los términos que se utilizan aquí. Se habla de la democracia como orden conflictivo. Se habla de la multicrisis global, donde ven crisis por todas partes, el andamiaje de las múltiples crisis, atenuación de los extremismos y convergencia global, la crisis financiera, crisis geopolítica, crisis europea, crisis intercivilizatoria, crisis ecológica, etc. Habla del conflictograma latinoamericano y cómo utilizar justamente esas crisis para poder generar y caminar hacia un nuevo modelo. Dice, como ya hemos visto, lo que se busca es una igualdad
en la cual los actores deliberantes se sientan conscientes de sí mismos como sujetos capaces de tomar decisiones con otros sobre el tipo de orientaciones que pueda tener la sociedad. Lo que todavía falta en la parte argumentativa del conflicto es una lógica propositiva del cambio. Hasta ahora la mayoría de los ejes de conflictos institucionales y de gestión permanecen en una lógica reactiva, que reconoce las disfunciones, plantea la necesidad de un cambio, pero no una visión concreta ni estratégica. Una política que contemple una agencia de la igualdad, en el sentido de articular propuestas con resultados, posiblemente constituya uno de los principales desafíos de las sociedades de los estados latinoamericanos. Dice también que en muchos países de la región los estados son incapaces de ejercer sus funciones tanto institucionales como de representación y control de su territorio. El mayor miedo que hay a las Naciones Unidas es justamente cuando empieza a hacer estas declaraciones de los conflictos que hay en diferentes partes y termina diciendo que muchos estados son incapaces de ejercer su control sobre su propio territorio. Por lo tanto, a quien le beneficiarían estas crisis es justamente a las Naciones Unidas. Ellos se han dedicado a estudiar detenida, elaboradamente, sustanciosamente, todas estas crisis en Latinoamérica. Solamente este documento es del año 2013. En esta última década, varios países de América Latina asistieron a un resurgimiento en la capacidad transformadora de la política. Se buscó incrementar la capacidad de respuesta del sistema político tanto ante las nuevas condiciones de tecnoeconomía global y los equilibrios geopolíticos emergentes, como ante las demandas de ciudadanos cada vez más críticos de su realidad, más conscientes de sus derechos y más propensos a la participación en el espacio público. Este proceso generó mayores grados de autonomía y contribuyó a ampliar la frontera de lo posible en términos de construcción de proyectos nacionales. Esto es otra gran falacia. Hablan de ciudadanos que son cada día más conscientes de sus derechos. Esos derechos los ha promovido las Naciones Unidas y le han lavado el cerebro a los jóvenes con que esos son derechos porque están hechos completamente por diseño. En el segundo cuaderno de este libro dice: Impactos políticos de la crisis económica global en América Latina. Explora las posibilidades de la política democrática para gestionar las tensiones asociadas a una crisis económica internacional de evolución e impactos aún inciertos. La sola mención a la crisis económica internacional hace referencia a que ellos saben que viene una gran crisis económica internacional y justamente están estudiando estos conflictos sociales para poder manejarlos y dirigirlos hacia la dirección que ellos quieren. Todos los estudios del caso que presentan escenarios políticos de corto y mediano plazo fueron discutidos con actores políticos, económicos y sociales con alto grado de influencia en los procesos políticos. Solamente gente de izquierda, sin ninguna duda. Concluye este párrafo diciendo: en definitiva, esto es un momento histórico complejo, incierto, fascinante de crisis y cambio a escala global. ¿Quién se podría regocijar con que una crisis social donde muere gente, donde hay víctimas fatales, donde hay gente que pasa hambre, sea un momento fascinante? Escribe esto Heraldo Muñoz, subsecretario de las Naciones Unidas. Hasta las protestas de los movimientos estudiantiles por una educación de calidad, pasando por los conflictos por la defensa de la condición obrera frente a los procesos de ajuste estructural, las reivindicaciones de los movimientos campesinos por el acceso a la tierra, los conflictos urbanos por mejorar la calidad de vida en las ciudades de expansión desenfrenada, las reivindicaciones regionales por la profundización de los procesos de descentralización, las protestas de las clases medias empobrecidas en la crisis de la media década perdida, o las demandas de los movimientos indígenas por el respeto a sus territorios y por la revalorización de sus usos y costumbres ancestrales. Las movilizaciones sociales en América Latina han sido y son portadoras de democracia. ¿Por qué la ven como portadoras de democracia las crisis en América Latina? Porque viven de las crisis. Estas élites viven de estas crisis, de mantener a la gente en crisis, de mantener a la gente dividida.
El conflicto social, dicen, es un dato de la realidad social latinoamericana y es parte de la ecuación política de los procesos de cambio en democracia que hoy viven varios países de la región. Al comprender que el conflicto social no es en sí negativo, encierra un potencial de transformación. En muchos casos expresa un sentido común y es portador de cierta sabiduría popular sobre los límites de los procesos de desarrollo. La verdad es que no les interesa a esa gente, porque encierra un potencial de transformación. Este párrafo es clave y es el espíritu, yo creo, de este documento y muestra el plan de lo que están haciendo. Latinoamérica, dice, tiene serias oportunidades como pocas veces en su historia de emprender un avance sustantivo, tanto en términos de democracia como de desarrollo. Esto supone, entre otros factores, la expansión de una política constructivista para procesar conflictos e impulsar estrategias de desarrollo en función de metas posibles e inclusión social con innovación productiva. El modelo general de libre mercado fue insuficiente para producir un nuevo orden social. Sus límites emergieron en conjunto con nuevos temas, como aquellos referidos a la necesidad de una mayor estabilidad y fortalecimiento institucional, la inclusión social y la participación ciudadana, los movimientos más recientes para el reconocimiento de la interculturalidad, los cambios productivos asociados con demandas de una equidad compleja, la ampliación del espacio público comunicacional, el retorno y la redefinición del multilateralismo vinculado con la crisis y los cambios en el escenario global. En el plano político nacieron y se consolidaron orientaciones de carácter nacional popular, de neodesarrollismo indigenista, de reformismo práctico y de un conservadurismo agiornado. No obstante, aún quedan temas pendientes que surgirán con los resultados de la crisis global actual y el nuevo orden internacional emergente. Están admitiendo abiertamente que este modelo general de libre mercado que llaman ellos, que está promovido además por las mismas instituciones que son de las Naciones Unidas como el Fondo Monetario Internacional del que ellos tanto reclaman, en este párrafo lo dicen todo. Este modelo fue insuficiente para producir un nuevo orden social. ¿Para qué? Para llegar a este gobierno socialista internacional. No puede dejar de llamar la atención en que se refieren también a los medios de comunicación como fuentes de poder. Se trata de instituciones y empresas que construyen significados e imaginarios públicos sobre el conflicto, socializando a las personas. Son en suma espacios públicos donde se reflejan, crean y disputan las relaciones de poder, donde se reconocen los conflictos entre los actores en pugna. Dice, desde una perspectiva constructivista, los primeros construyen realidad, refiriéndose a los medios de comunicación, contribuyendo a dibujar narrativas e imaginarios que acaban teniendo un impacto en el mundo real, es decir, en el sistema político, en el proceso de toma de decisiones y en las agencias de estos famosos actores sociales. Veamos ahora este libro, Aumento de la Democracia, Evaluación de los Desafíos Mundiales, escrito por Heraldo Muñoz. Pero veamos la descripción de este libro. Esta evaluación oportuna tanto del progreso hacia la gobernanza democrática a nivel mundial como de los importantes desafíos que enfrentan las democracias es el resultado de un seminario organizado por la Comunidad de Democracias. La comunidad es un grupo de más de 100 países dedicados a la difusión y consolidación de la democracia en todo el mundo. Veamos algunos de los que han escrito algunas reseñas sobre esta lectura. Un recordatorio oportuno de que aunque la comunidad internacional ha progresado en la promoción y profundización de la democracia, todavía queda mucho por hacer. Depende de la comunidad de democracias garantizar que la democracia siga ocupando un lugar destacado en la agenda de las Naciones Unidas. Quien escribe, George Soros, de el Open Society Institute. Y para que no quede ninguna duda sobre esto, Open Society Foundations, este sitio, dice fomentando la próxima generación de líderes feministas en América Latina. Fomentando, creando, construyendo la realidad. Y aquí dice, con el objetivo de apoyar a la próxima generación de activistas feministas en América Latina, los programas de intercambio juvenil
y de los derechos de las mujeres, The Open Society Foundations están uniendo esfuerzos para crear la iniciativa de becas para jóvenes líderes feministas. Las becas para jóvenes líderes feministas apoyarán a activistas jóvenes y dinámicas de 22 a 30 años con base en América Latina que deseen iniciar un proyecto de su propio diseño para el fomento de un futuro más justo, inclusivo, asequible, democrático, feminista para América Latina. Una de las cosas más importantes, la fuerza bruta, lo que está actuando aquí. Acabamos de ver todas estas fuerzas de Open Society, la sociedad civil 2.0, cómo está operando esta sociedad civil, líderes y personas no electas que están influenciando directamente a través de la subversión a nuestros parlamentarios, nuestras leyes, al presidente de la República, a quien sea que esté. Es por eso que la mayoría de la gente hoy día se identifica con algún u otra idea que venga de esta Open Society, simplemente porque han sido inyectadas y ha habido una publicidad tremenda, una propaganda tremenda para poder insertar todos estos conceptos en la sociedad hasta que se vuelvan realidad tal como ellos lo están diciendo abiertamente. El músculo, la fuerza bruta que está trabajando la facción militar para poder hacer estos cambios y para llevar a las sociedades a las crisis, para inyectarle más combustible a estas crisis, es el chavismo, es el Foro de Sao Paulo, es el Grupo de Puebla. En una reunión en Fuerte Tiuna se orquestó un agresivo plan de destrucción masiva de las democracias con la labor de los colectivos armados del chavismo. Colectivos armados de Nicolás Maduro serán entrenados y enviados fuera del país para desestabilizar la región latinoamericana. Así lo afirmó Iván Simonovic, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó. A través de su cuenta en Twitter, Simonovic informó que funcionarios de la tiranía de Maduro presidieron una reunión con el apoyo de grupos terroristas donde establecieron un agresivo plan de destrucción masiva de las democracias de la región. A la reunión asistieron el segundo hombre más poderoso del chavismo, Diosdado Cabello, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, el director de contrainteligencia militar Iván Hernández Dala y Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, uno de los principales brazos armados que protege al régimen de Nicolás Maduro. Se acordó iniciar un plan de entrenamiento para los colectivos en materia de inteligencia e impartir instrucción sobre insurgencia a grupos milicianos, quienes ejecutarán acciones desestabilizadoras fuera de Venezuela. Objetivo: desestabilizar la región latinoamericana, informó Simonovic, quien cuenta con información clave de inteligencia militar de Venezuela. Y es que en las últimas semanas han surgido graves evidencias de que la tiranía de Nicolás Maduro y la de Cuba, con la ayuda de la izquierda y gobiernos socialistas de la región, han buscado desestabilizar la paz de América del Sur, enviando a personas a participar de manera violenta en las diferentes protestas hasta el punto de otorgar pasaportes a presuntos terroristas. El lunes 25 se conoció que el gobierno de Colombia expulsó a 60 venezolanos que estarían involucrados en acciones que pondrían en riesgo el orden público y la seguridad nacional. Pero además el director de Migración de Colombia denunció que la tiranía ha otorgado pasaportes venezolanos a extranjeros que podrían estar ligados al terrorismo internacional. Hasta ahora Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia han logrado expulsar a decenas de venezolanos involucrados con las protestas violentas y la desestabilización de la región, todos presuntamente pagados y auspiciados por la tiranía de Nicolás Maduro. También en agosto de este año, cuando se conoció que mercenarios rusos se han dedicado a entrenar a colectivos armados del chavismo, ahora cobra sentido cómo la dictadura ha planificado, con la ayuda de gobiernos como el de Rusia, la caída de presidencias democráticas de la región. Una investigación de Medusa
un medio ruso exiliado en Letonia con el fin de poder ejercer con libertad, publicó un reportaje en el que revela que Rusia tiene 60 mercenarios que realizan tareas especiales en el país suramericano y fueron encargados para trabajos como reclutar informantes en partes peligrosas de Caracas. Entre las tareas que sí estarían relacionadas con apoyar al régimen de Maduro estaría el trabajo de entrenamiento a miembros de la milicia y colectivos chavistas, que son grupos civiles armados por la dictadura para defender la revolución. Finalmente es esa la revolución que estamos viendo en todo el continente. Estos son los orígenes. Todo comenzó en Ucrania con estas técnicas de la sociedad civil 2.0, con el apoyo de organizaciones internacionales, de organizaciones no gubernamentales, y todo esto ha desembocado en la crisis que tenemos, el horror que estamos viviendo hoy día como ciudadanos de América y también del mundo. El mismo modelo también se ha replicado en Cataluña con los últimos acontecimientos. Hace solo un par de días vimos también una protesta en Nueva York, producto del pasaje del metro, otra también en Perú, copiando justamente estos mismos sistemas, usando a los más jóvenes en el frente, tratando de usar menores de edad justamente para poder llevar a cabo esta revolución a través de la manipulación, a través de la subversión, para finalmente destruir nuestras propias vidas, destruir nuestros países en nombre de la democracia.